yoguineta, pero con el estilo de Gago, ¿entendés? Claro. Porque la otra es yoguineta muy Buen de corte. yoguineta. Entra Buen Gada corte. con La la otra moda. muy- Pero Una le queda yoguineta muy como la bien moda. La otra es Scaloni. muy de Adilet. Y yo no No. soy así. Pero, Entra pero Gada. esos suétercitos de Gago y todo muy bien. Esa Sí. campera yo me la pongo, ¿ves? Por ejemplo, la que tiene él. Sí. Pero bueno, nada. Así que Gago Bueno, dejó Gago, de ser el director de sí. Boca. Iba a dirigir hoy El entrenamiento, pero no. y no lo... Se ha despedido del plantel ya, sí. Bueno, acá ya hay repercusiones de los oyentes. A ver, ¿qué dicen? sí, A ver. uno más. Buen día, gente linda de Ramos. Soy Saturnino y María. Te estamos escuchando. Riquelme y los del consejo se tienen que ir todos. Los jugadores ya no lo quieren. De Pozos del Mortero, provincia de Formosa, siempre escuchamos. Gracias. Bueno, dejen su mensaje. ¿A dónde? Al 1138707485. Porque somos así, los futboleros estamos convulsionados y obviamente queremos dejar nuestro mensaje, en un rato lo vamos a leer, pero ahora vamos a hablar, vamos a tener una entrevista muy interesante porque obviamente viene después de haber despedido al Papa Francisco, se dieron estos 9 días de duelo en Roma, en el Vaticano en realidad, y va a empezar el cónclave el miércoles 7 de mayo, es para elegir al sucesor de Francisco. Los cardenales saben que tienen que aislarse y van a elegir en la Capilla Sixtina al nuevo jefe de la Iglesia, que tiene que ser elegido por una mayoría de 2/3. Para hablar de todo esto vamos a hablar con un historiador especialista en teología, es argentino, vive en Roma, se llama Maximiliano Leyes. Buenos días, Maximiliano, ¿cómo le va? Buenos días, saludos a Diego y a Cecilia. Sí, Cecilia también está, sí, estamos Mariana, Rodrigo. Somos Es una verdad. mesa enorme, somos un cónclave y Horacio. Ok. Somos muchos Ok, también. saludo a todo el Ahí cónclave de está, Radio Nacional. me parece muy bien, gracias. Bueno, Maximiliano, se dice mucho, se teje mucho también, creo que también está ayudado un poco por esta película del año pasado, ¿no? Donde Sí. se ven estas cosas de pasillo y de casi monárquicas, digamos, y rumores y demás. ¿Cómo se va a realizar este cónclave? Digamos, para mi opinión, va a ser el cónclave más mediatizado de la historia, Ajá. debido a que ya en el 2013 teníamos todos un teléfono en nuestras manos, ¿no? Pero la capacidad de conectividad que hay hoy en el mundo es increíble, así que es un cónclave Sí. de las redes también, de los memes, de los chistes, de los Claro. reels. Es un cónclave verdaderamente del siglo XXI. Ahora, pero los cardenales entran cónclaves con llave, o sea, entran sin celular, sin nada, y no tienen Sí. mucho Contacto. contacto con el mundo exterior, digamos, salvo No, cuando van a ningún comer. contacto. Ninguno. No, solo tienen contacto, por supuesto, la gente, los asistentes, Claro. si tiene un problema médico alguien, si tienen que comer, tienen que salir, no es que están encerrados. O sea, no hay Se encierran para votar. No hay probabilidad de filtración alguna, digamos. Así fue la sorpresa el año pasado cuando fue lo de Francisco, ¿no? Claro, porque la elección se hace en el sumo secreto adentro de la basílica, de la capilla Capilla Sixtina. Sixtina, ¿no Ajá. es cierto? La famosa capilla Sixtina, que es famosísima, que cuando se viene a Sí. visitar a Roma es paso obligado, ¿no? Los museos vaticanos y capilla Sixtina Ajá, del Papa Sixto IV. De ahí viene Sixtina. ajá. La votación sí es uno de los, digamos, es una de las tradiciones occidentales más antiguas que todavía se siguen sosteniendo, ¿no? Ajá. En este occidente tan cambiante, considero que es una de las tradiciones occidentales que, como occidentales, seamos católicos o no, es algo que sigue existiendo tal cual hace prácticamente 500 años, con muy Ajá. pocas modificaciones. Maximiliano, Cecilia Sí. Diwan te saluda. Sí. En los últimos 2 Sí. cónclaves hubo una duración de estos muy cortita, 2 o 3 días. Sí, Pero 2 ahora, días, sí. claro, ahora se va a dar que la mayoría de los cardenales que fueron nombrados por el Papa Francisco vienen de países en vías de desarrollo y casi no se conocen entre sí, como por ejemplo pasó en el cónclave de Francisco, que eran solo 53, ahora estamos hablando de 135. ¿Crees que esto va a hacer que dure más tiempo el cónclave, teniendo en cuenta que, bueno, van a tener que charlar más, que conocerse, que ver para dónde quiere ir la iglesia a partir de ahora? Sí, lo están haciendo en este momento, ¿no? Los novediales, Sí. que se dice en latín, son los 9 días de luto y llanto, así se los conoce. Son 9 días en los cuales los cardenales tienen una relación bastante estrecha entre ellos en lo que se refiere a política vaticana y a política pastoral, para conocer un poco más las perspectivas de cada uno. Convengamos que al ser parte del colegio cardenalicio, ninguno de nosotros lo somos, pero uno entra en contacto con
la colegialidad de los cardenales, no digo que tengan un grupo de WhatsApp, pero sí se conocen entre, no es que uno no sabe Entonces, quién es el otro, eso. se conocen entre ellos, son una colegiatura, son 100 personas, tampoco son 1.000.000, Ajá. y entre ellos saben quién es cada uno. Se conocen también porque dentro de la iglesia un cardenal que llega a cardenal tiene algún tipo de relevancia y carrera eclesiástica. Han escrito libros, son teólogos, son personas que han participado en distintos eventos digamos, y sínodos o reuniones propias que tiene la iglesia. Si yo a cualquiera dentro de la iglesia nombro a un cardenal, más o menos se sabe quién es, no es alguien que está perdido, por más que sea del último confín del universo, ¿no? A Bergoglio en la iglesia se lo conocía. Ajá, estamos hablando con Maximiliano Leyes, es historiador especialista en teología, es argentino, vive en Roma. Entonces, dos preguntas, pero bueno, más o menos una ya la contestaste. O sea, uno es elegido, un cardenal puede ser elegido papa por su historia previa, digamos, por lo que viene haciendo y es conocido, y no porque, no es que se para y habla, expone, y entonces ahí uno lo empieza a conocer, se postula, digamos, y nadie se postula para papa, ¿no? No, muy buena pregunta, enunciación, muy buena esa, porque realmente es así, no es que se pare yo quiero ser papa, sino que los cardenales a no ser que se vote a sí mismo, que de hecho la historia del cónclave nace así, ¿no? Porque los cardenales se votaban entre ellos y estuvieron 3 años sin nombrar un papa. Entonces los encerraron con llave, para que decidan entre ellos, ¿no? Acá en el Palacio de Viterbo, muy cerca de Roma, sacaron el techo y le tiraban la comida para arriba para que coman y se pongan de acuerdo quién tenía que ser el papa, ¿no? Entonces, de ahí viene, por eso se encierran, los encerraron para que se pongan de acuerdo. De ahí quedó la tradición y luego ahora, por supuesto, como todo, se hizo una tradición, digamos, que porta consigo misma una situación ceremonia de secreto, de tranquilidad y demás. Pero a la pregunta vamos exactamente. El cardenal que sale electo es el que se considera por capacidades, por intelectualidad, por carrera eclesiástica, por capacidad de gestión, que sea el más adaptado para gobernar la iglesia, en cierto modo, en colegiatura con todos los obispos de la Iglesia Universal. Recordemos que el Papa es el obispo de Roma, ¿no? Y a la vez poder ser una figura, como lo es el Papa, una figura occidental muy fuerte. Recordemos que en el funeral de Francisco hubo 50 jefes de Estado reunidos. ¿Quién logra eso en el mundo? ¿La ONU solamente? Es decir, es una figura fuerte el Papa, ¿no? Claro, por eso, más allá de ser una persona, obviamente es el representante de Dios en la tierra, entonces más allá de per se, que es una persona buena y desde algún lado inocente. Estoy hablando desde el catecismo que yo aprendí desde chiquito, ¿no? Una persona buena y el mejor de todos, digamos, por así decirlo. ¿Hay algo, incluso hasta en el buen sentido, te digo, político en la elección del Papa, para ver a los lineamientos que pueda seguir la iglesia y que sea conveniente, digamos? Por supuesto, el Papa es una figura política clave en lo que es la política internacional, especialmente en una Europa tan convulsionada como la que estamos viviendo desde la guerra de Ucrania, la guerra comercial que tenemos entre China y los Estados Unidos. Esas cosas no son ajenas a la Iglesia y no son ajenas a lo que están pensando en este momento los cardenales a la hora de elegir el futuro Papa, que puede ser el Papa de los próximos 10 años seguramente, ¿no? O más. Entonces todo eso se pone sobre la balanza a la hora de pensar la persona más adaptada que pueda, tanto a puertas adentro como a puertas afuera, poder conducir la iglesia como, digamos, en cierto modo, Francisco ha marcado un rumbo, el cual ha permitido una flexibilidad y que la iglesia también se adapte a los tiempos, ¿no? Yo siempre digo esto, me preguntan mucho, lo digo como historiador, digamos historiador y estudioso de la teología. Digo, la iglesia se ha resistido 2000 años es porque se ha sabido adaptar a los tiempos, ¿no? La iglesia ha sabido entender los signos de los tiempos, siempre. Entonces la iglesia en cada momento da un papa que conviene al mundo, ¿no? Entonces ahora es eso, ¿no? Es el debate al cual está la iglesia. Pero esa pregunta de si puede ser más largo, algunas fuentes que conozco, gente que conozco por supuesto, que está vinculada al Vaticano y que son teólogos y hasta eclesiásticos, me dicen, algunos se arriesgan a decir que puede ser un cónclave más largo. Pero generaría mucha tensión, la humo negro, que no salga el Papa, ¿no? Pero también tiene esa cosa, ¿no? Es linda la ceremonia y la espera. Sí.
El extra omnes, el esperar y el Sí, esperar, ¿no? Hoy en el mundo que no esperamos nada, que mandamos claro, un mensaje, antes mandábamos una carta y esperábamos un mes claro, que volviera, ahora todo tan... Eso que hay que esperar es algo novedoso para el mundo de hoy, ¿no? claro. Pienso, digo. Maximiliano, los Sí, diarios italianos sí, muchas sí, veces van marcando, ¿no? sí, ¿Para sí, dónde va sí, la tendencia? Y hoy el Corriere sí, de la sí, de Sera, que la es un cera. diario muy importante, sacó un artículo editorial que el título es ¿Por qué ya no existen los bloques conservador y progresistas entre los cardenales? Da cuenta, bueno, sobre Sí. por qué esta hipótesis. ¿Vos coincidís esto que ya no hay tan marcado un bloque conservador o que si está ese bloque conservador está como dividido? Sí, lo que pasa es que, digamos, lo explicamos con la física, ¿no? Si un edificio es rígido, el viento lo quiebra, el edificio tiene que ser flexible, ¿no? Entonces, esa rigidez que de pronto algunos siguen enamorados, ¿no? Porque toda esta gente que sigue con esta idea de rigidez y que se escudó bastante en Benedicto XVI, haciéndolo ir a Benedicto XVI para donde Benedicto XVI nunca fue, porque Benedicto XVI, lo digo como especialista en el tema, si algo fue, no fue conservador, o sea, eso es un mito, no sé de dónde salió. Muchos debajo de él se pusieron como conservadores, pero Benedicto XVI fue el teólogo más progresista que tuvo el Concilio Vaticano II, uno de los más progresistas, que entre otras cosas, hace 60 años atrás permitió que la misa la tuviéramos en los idiomas de cada país, ¿no? En la reforma grande de la iglesia en los años 60, Benedicto XVI ya era obispo y participó muy activamente en todas estas cosas, en la reforma litúrgica, por ejemplo, ¿no? Digo, pero ciertos conservadores se han enamorado de la iglesia del Concilio de Trento, la iglesia que fueron 500 años de la iglesia, no fue toda la vida, la iglesia tiene 2000 años de antigüedad. Ajá. Hay mucha gente que se ha quedado ahí con ese... De hecho, los lefebristas se separaron justamente porque no aceptaron las reformas litúrgicas en los años 60, ¿no? Entonces yo digo esto, ¿no? Hay una cuestión de que los conservadores, bueno, ¿quiénes son? ¿Qué quieren los conservadores? ¿Volver a la iglesia de 1500? Y bueno, ¿con qué objetivo? ¿Con qué razón? ¿Para qué sirve? Entonces un poco hablamos no de conservadurismo, sino de astucia, de entender que nos puede gustar un poco más el ritual, nos puede gustar un poco más el rito que da cierta sacralidad a la iglesia, porque si la iglesia termina siendo como ir a comprar al supermercado, no tiene ningún tipo de chiste, de magia. Si algo ha caracterizado a la iglesia y especialmente a los rituales y a lo que atrae a la gente es el rito, el símbolo, el manto de la Virgen, la copa esta, el vino aquel, Claro, la la estatua esta, ceremonia. eso. La ceremonia hace que le dé una magia a la Claro, cosa, el incienso, el órgano, la música. claro. Si eso desaparece, no hablamos ya de conservadurismo, hablamos de decir, sacarle la esencia a lo que es la iglesia, sacar Claro. lo sagrado. Justamente sagrado es algo que está separado, es algo diverso, ¿no? Ajá. Por eso, a la hora de decir los conservadores y los progresistas, ese bloque se disolvió o no se puede hablar de un bloque tan marcado Sí. porque la iglesia se ha dado cuenta que si sigue con ciertas prácticas, se queda sin... ¿Quién los va a ir a escuchar? ¿A quién Claro. le va a interesar? Vamos. Sí, perdón, estamos hablando con Maximiliano Leyes, se nos acaba el tiempo, Sí, pero es mucho lo que te queremos preguntar. sí, La última sí, cortita. sí, perdón. Es historia. No, no, al contrario, es interesantísimo. Es historiador, especialista en teología. Él vive en Roma, es argentino. Yo no tengo recuerdo, o sea, soy grande y viví algunos papas, digamos, pero a mí me pasó algo que yo veo que pasa con Francisco, con lo que pasó un poco con Juan Pablo II, pero no hubo grandes papas así tan populares, ¿no? O sea, los zapatos que tienen que llenar son muy fuertes, ¿no? Desde la Sí, conducción que tuvo, respetado por esto que decís vos, ¿no? Por reyes, por políticos, presidentes, sí, sí. primeros ministros, pero además por la gente también. Tan Sí, cercano a la es como gente. es Una un mezcla rara, ¿no? arte. Ser papa es un arte. Claro, pero digo que pues, Eh, Francisco consiguió algo que yo creo que lo consiguió, no sí, sé, quizás Juan Pablo II, yo era chico, pero me acuerdo, pero sí, después sí. ningún otro, ¿no? Digamos, no, Juan XXIII se reconoce Ah, como el Papa bueno, solo que es en los ah, años 60, murió en el 63, si no me equivoco. Y hasta después tanto otro no Papa llegué. que fue fantástico, el cual yo me dedico a estudiar y trabajo sobre ese tema, es Pablo VI, que es un Papa Ajá, olvidado en la historia, pero ha sido el Papa que llevó a cabo
cabo todas las reformas que empezó Juan XXIII del Concilio Vaticano II. Pablo VI fue el papa que se amigó con los ortodoxos luego de 1000 años de distancia. Bueno, Pablo VI fue un papa que viajó por todo el mundo. Es un papa que ha quedado, Pablo VI, no es algo para googlear a Pablo VI, que es algo que ha quedado pasado sin pena ni gloria. León XIII, hay muchos papas que han sido populares en su época. ¿León XIII era salesiano o no? ¿Salesiano? No. No. León XIII, hay una escuela que claro, por eso te digo. Que es de la orden salesiana. Por eso te digo. No, yo quiero que sea un papa yo quiero que salga salesiano ahora el papa, por eso. Son mis ganas, Veremos qué suscita el Espíritu Santo, pero también veremos también que papa va a poder llevar a cabo todos estos desafíos que de pronto si tenemos que cerrar para que Francisco, digamos, en su último mensaje que leyó el cardenal vicario en la plaza, dejó como un ayuda a memoria de lo que el mundo tiene que hacer para solucionar ciertas cosas, ¿no? El mensaje de Pascua de Francisco con la última aparición pública y la bendición Urbi et Orbi del día de Pascuas, un día antes de morir. Ahí nos dejó un mensaje muy interesante de lo que se puede pensar de un próximo papa, ¿no? Perfecto. De lo que tiene que hacer un próximo papa y de lo que la Iglesia tiene que dar respuestas a este mundo tan complejo y tan espinoso, ¿no? Es muy, muy, muy interesante todo lo que va a suceder en estos días, así que seguramente, Maximiliano Leyes, te vamos a estar molestando mucho porque la verdad que es muy interesante, más allá de que se juega el destino, no sé si el destino, pero sí quién va a conducir a la Iglesia y tantos fieles que tiene en el mundo. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes, saludos. Que tengas una excelente tarde. 9:02 de la mañana. Noticias en Radio Nacional. Lo que tenés que saber en 3 minutos. 9 de la mañana, 2 minutos en la República Argentina. Desclasificación de archivos. El gobierno publicó más de 1.300 documentos secretos que revelaron operaciones nazis en la Argentina, entre otros datos confidenciales. Cumbre de inversores y empresarios. Hernán Mundo. Camino a la estabilidad, claves para una Argentina previsible, es el lema de la 12ª edición de la Expo Economía, Finanzas e Inversiones, que comenzará en instantes en el Centro de Convenciones con la palabra del ministro de Economía, Luis Caputo. Se espera la asistencia de 7.000 personas en total durante los 2 días del evento, con 110 empresas participantes. Recordemos que mañana al mediodía estará disertando el presidente Javier Milei. Volvió la luz a España. Mientras el suministro eléctrico fue restablecido en un 98%, el rey español preside por primera vez en la historia el Consejo de Seguridad. La información deportiva con Javier Vicente. Último momento. Fernando Gago dejó de ser el técnico de Boca Juniors. Lo anunció el Consejo del Fútbol, que asesora a Juan Román Riquelme antes del comienzo del entrenamiento del día de hoy. En las próximas horas se definirá quién será su sucesor. Más noticias. El neuropsiquiatra argentino Gabriel de Euraskin dijo que el virus del COVID es artificial y que surgió de un instituto de virología de China. Los pasajeros del ferrocarril Mitre se verán afectados por obras que se realizarán durante mayo. En Mendoza, 2 menores mataron a su padrastro para defender a su mamá de un ataque. La producción de acero creció 37% interanual en marzo. La información del tránsito con Romina Wiener. Se normalizó la circulación en la autopista 25 de mayo luego de un incidente vial altura Carabobo en sentido al centro porteño. Lenta la